Continuar. Dice la teoría que al sellar la mascarilla en bebés se debe tener precaución para evitar comprimir los tejidos blandos debajo del mentón, porque al hacer empujar la lengua contra el paladar blando y aumentar el riesgo de oclusión de las vías respiratorias. Uno piensa, esto es conocimiento general, conocimiento básico, ¿no? Pero si lo ponen aquí es porque algún mamerto que no quiere aprender, no quiere utilizar torniquetes improvisados, aunque no tengan, entonces, pues quieren hacer estas cosas. Ya vamos a dejar de hablar de eso. Ok, vamos a tomar lista, señores. Vamos a empezar con el capítulo, la parte 2. Así que les voy a dar la bienvenida otra vez para que se quede bonito en el YouTube. Señoras, señoritas, bienvenidas. Vamos a continuar con el estudio del capítulo 14, PH-TLS en su 10ª edición, trauma pediátrico. Vamos a terminar lo que es la revisión de la vía aérea y luego vamos a proceder a ver cuáles son los equipos que tenemos para atender a nuestros diferentes pacientes pediátricos en sus diferentes edades. Continuamos revisando, al sellar la mascarilla en bebés se debe tener precaución para evitar comprimir los tejidos blandos debajo del mentón, porque al hacerlo empuja la lengua contra el paladar blando y aumenta el riesgo de oclusión de las vías respiratorias. O sea, ¿a qué se refiere? ¿Se acuerdan que cuando nosotros hacemos la técnica del EC, ¿no es cierto? Del EC, y abrimos la vía aérea, supuestamente nosotros tenemos que presionar hacia abajo. Me imagino que es ahí donde en vez de presionar en la parte del hueso, la gente, porque no estudia, no practica, realmente está presionando en la parte del tejido blando. Entonces recuerden, cuando vamos a hacer las ventilaciones de nuestro bebé, lo que necesitamos es colocar la máscara sobre la nariz y la boca, y yo les voy a enseñar cuál es la técnica para que no estén presionando en el tejido blando. También se debe de evitar la presión sobre la tráquea blanda y no calcificada, ¿ok? Esto es un cartílago que en los bebés todavía está desarrollándose, y si tú empiezas a aplastarla, vas a ocluir completamente la vía aérea. Así que tienes que tener muchísimo cuidado en cómo manejas la vía aérea, especialmente en los niños menores de 1 mes. Se puede utilizar 1 o 2 manos para sellar la mascarilla dependiendo del tamaño y la edad del niño. Generalmente se prefiere las 2 manos en todos los rangos de edad. No importa si es un bebé recién nacido o es un adulto. El uso de los dispositivos del BBM del tamaño correcto es esencial para obtener un sellado adecuado de la mascarilla, proporcionar el volumen corriente adecuado y garantizar que se minimicen los riesgos de hiperflexión, hiperinflación y el barotrauma. ¿A qué se refiere el barotrauma? En la atelectasis, o puede causar un neumotórax. Asegúrese de que la profundidad de la ventilación sea adecuada, colocando bolsas solo hasta que se observe la elevación del tórax. Esto es súper importantísimo. Ni siquiera es para los pacientes pediátricos, esto es para todos nuestros pacientes en todos los rangos de edades. Solamente tenemos que ventilar suficientemente para observar que el pecho se está elevando y vuelve a caer. Cuando no tenemos una buena técnica, lo que vamos a observar es que vamos a tener dificultad para poder ventilar, y generalmente es que está cerrada la vía aérea y todo el aire se está yendo dentro del estómago. Así que la técnica es súper importante para cuando estamos haciendo esto. También el monitoreo del dióxido de carbono, el objetivo siempre va a ser entre 35 y 40. Ventilar a un niño con demasiada fuerza o con volumen corriente demasiado grande puede provocar distensión gástrica.
A su vez, la distensión gástrica puede provocar regurgitación, aspiración o prevención de una ventilación adecuada al limitar la excursión del diafragma. La ventilación excesiva, agresiva, puede provocar un neumotórax, atención, que puede provocar dificultad respiratoria grave y colapso cardiovascular repentino, ya que el mediastino es más móvil en los niños. Esta movilidad protege a los niños de las lesiones traumáticas aórticas, pero aumenta la susceptibilidad del neumotórax. Atención, justamente sabemos que en los adultos, cuando estamos viendo ese signo tardío que es la desviación de la tráquea, en los niños es muchísimo más fácil porque todavía no está solidificado y como te dice aquí, es más fácil que en estos niños se desarrolle un neumotórax de atención y tú no te des cuenta. Así que, por favor, muchísimo ojo en ese sentido. Ya mismo terminamos esto. Continuando con lo del mediastino, es más móvil, se comprime fácilmente, lo que permite un compromiso respiratorio y un colapso cardiovascular más temprano que los que ocurren en un adulto. Los cambios en el estado ventilatorio de un niño pueden ser sutiles, pero el esfuerzo ventilatorio puede deteriorarse rápidamente hasta que la ventilación sea inadecuada y sobrevenga la hipoxia. ¿Ok? Así que se debe de controlar la oximetría de pulso y se debe hacer esfuerzos para mantener la saturación de oxígeno, o sea, la saturación de oxígeno por encima del 94% a nivel del mar. ¿Por qué habla del nivel del mar? No tengo idea, porque es 94% a nivel del mar o en las alturas es lo que tú estás saturando dentro. O sea, esto te está indicando lo que tienes dentro de tu cuerpo. Así que necesitamos como mínimo el 94%. Acuérdense que es lo mismo para los adultos. Siempre que se ventila manualmente a un niño, es importante controlar cuidadosamente la velocidad a la que se está administrando las ventilaciones. Aquí es algo importante. Esto puede suceder, miren, esto puede conducir a peores resultados en pacientes con un trauma cráneoencefálico. Además, las presiones de ventilación excesivas pueden provocar una insuflación gástrica, que es lo que ya hablamos. Posteriormente, un estómago distendido puede empujar hacia el tórax pediátrico más flexible y limitar la capacidad del volumen corriente. Asegúrense de que el tórax se eleve al administrar volúmenes corrientes mientras se embolsa para evitar la falta de ventilación e hipoxia. Y por último, señores, vamos a hacer una revisión de todo lo que tenemos en la maleta de pacientes pediátricos, ¿ok? Miren, es importantísimo mantener bien etiquetado el equipo de emergencias, especialmente cuando vamos a trabajar con pacientes pediátricos. Entonces, miren, yo les voy a indicar, todos hemos visto los dispositivos supraglóticos que son los normales, como para un adulto. Este es el número 3, que es para un teenager, como para un jovencito, ¿no es cierto? Una jovencita. Ahora, vamos a hacer la comparación. Este es un número 3. Vamos a ir bajando al 2.5 para que ustedes puedan ver la comparación. Ahora, entre el 2.5 y el 2, entre el 2.5 y el 2. Ahora, entre el 2 y el 1.5, y esto sí que me da ternura, porque el 1 literalmente es para un juguete, es para un bebé, menos de 30 días de nacido. ¿Ok? Entonces, estos son los diferentes tamaños de los dispositivos supraglóticos. Ahora, tomemos como por ejemplo la mochila que es para un niño
de menos de 1 año de edad. Una mochila para un niño menos de 1 año de edad. Lo que vamos a hacer, ¿por qué tenemos estos tags, estos plásticos aquí? Porque esto quiere decir que nosotros hemos revisado todos los primeros días del mes, revisamos que todo lo que se encuentra aquí no esté caducado. Y obviamente nos aseguramos que todo lo que necesitamos se encuentre aquí. Entonces, lo que ustedes pueden observar aquí es todo lo que necesitamos para poder iniciar un acceso intravenoso y los cuidados de la vía aérea. Entonces, pacientes menores de 1 año de edad también tienen su cánula nasofaringea. Miren, es como de juguete, es súper pequeñita. Obviamente tenemos los tubos de succión, que también súper chiquitos, pequeñitos. Tenemos nuestros tubos con la bolsita. Este es el tubo endotraqueal. Tubo endotraqueal para pacientes menores de 1 año. Y este es el tubo 2.5. Este es el tubo número 3. Y por último, tenemos el tubo 3.5. Nosotros no utilizamos el Braslow tape, pero utilizamos, es básicamente lo mismo. El método Hentevi es basado justamente en el tamaño, el peso, la edad del bebé. Entonces nosotros tenemos marcado todo por colores. Rojo, amarillo en pacientes de 2 años de edad. En pacientes de 1 año de edad es morado. Tenemos los de 3 a 4 años que es blanco. El azul es de 5 a 6. De 7 a 8 que es orange, que es anaranjado. Y por último, el de 9 a 13. Como yo les decía, ya desde los 13 años de edad en adelante para nosotros ya manejan dosis de adultos. Así que ahí nosotros pues los mantenemos y los tratamos como pacientes adultos. Pero todo se encuentra súper marcado y los tubos pues y los accesos intravenosos, pues aquí les voy a enseñar. Este es un tubo 24. Perdón, este es un 22 y este es un 24. Aquí está. Los que ustedes ya le conocen. Este es amarillo, 24, y este es el 22, que es el azul, para accesos intravenosos. Y obviamente, pues, si el paciente se encuentra crítico, lo que nosotros hacemos es el acceso intraóseo, señores. Así que no tengan miedo, solamente tienen que hacerlo bien, ¿no? Tienen que hacerlo bien porque si no, les vamos a fregar el hueso y las células de crecimiento y ahí sí se nos van a quedar patojitos los enanos. Así que esto es lo que nosotros tenemos para el manejo de todos nuestros pacientes pediátricos. Y obviamente en esta parte de acá, ustedes pueden observar que tenemos todo lo que son los medicamentos, al igual que los medicamentos de los adultos, ¿no? Tenemos epinefrina cardíaca, tenemos Tylenol en jarabe, tenemos atropina y acá tenemos glucosa oral, tenemos epinefrina de 1 a 1000, acá tenemos diphenhydramine, esto es Benadryl, el Benadryl, un antihistamínico. Aquí tenemos el bicarbonato de sodio al 4.2%. Esto es importante porque es para pediatras, no para pediatras, para pacientes pediátricos. Ya los pediatras usamos el de adulto. Y esta es la amiodorona 150. Y eso es todo lo que tenemos aquí. Obviamente, señores,
como les iba a indicar, tenemos los BBMs que también son de acuerdo a la edad, ¿no es cierto? Porque necesitamos cuidar. Estos son los estabilizadores de tubos endotraqueales para pediatras, para los pacientes pediátricos. Pues no sé por qué sigo diciendo pediatras. Y este es el BBM para nuestros pacientitos pediátricos, ¿no? Miren. Aquí está. Y son unas cositas bien chiquititas. Miren, este es el BBM para nuestro paciente neonato, ¿no? Este es la la máscara de una dirección, unidireccional. Y aquí está la mascarilla para el bebé. Esta es la mascarilla para el bebé. Entonces esto conectamos aquí. Y esta es la técnica para nuestros bebecitos. Miren, cubrimos la nariz y la boca. Y es súper importante, miren, en los pacientes pediátricos lo único que tú tienes que hacer, ni siquiera por eso es que cuando te dicen, hey, por favor, ten cuidado de no presionar en la parte, en el soft tissue, en la parte blanda, en los tejidos blandos, porque cuando tú le presiones ahí, lo que vas a hacer es que vas a presionar la lengua en contra del paladar y vas a completamente cerrar la vía aérea. Es que cuando tú estás ventilando a los pacientes, es súper feo cuando tú tienes que tener este tipo de pacientes, pero tienes que ser profesional. Entonces, ¿qué es lo que haces? Yo, por ejemplo, lo único que hago es colocar la máscara encima del paciente y con los dos dedos, recuerden que lo que tenemos que hacer es que la mascarilla tiene que ir hacia el paciente, no el paciente a la mascarilla, ¿no es cierto? Y ahí, miren, la técnica es solamente con dos deditos. ¿Se acuerdan cómo les dije? La técnica como que cuando ustedes cogen una cosita así que sea delicada, que sea bonita. Entonces ahí, miren, con dos deditos, vea, y ahí ventila. ¿Se ve? Con dos deditos. Dijimos, había, bueno, por ahí le dijeron la técnica de la chicha, así como cuando coge una chicha así, que no es suya, y le coge así. Entonces así le coge con tres deditos, pero en este caso a los bebitos le coge la de dos deditos, mire. No tiene que aplastarle con toda la mano, sino por eso es que es muy delicado el que nosotros hagamos la ventilación con los dos deditos. Y eso es suficiente para que se eleve el pecho. ¿Sí ve? Es así de pequeñita la mascarilla, ¿no? Déjenme a ver si le hacemos un close-up a esta vaina. Le bajamos. Ok, miren. Entonces, este es el tamaño de la mascarilla. Vamos a ponerle ahí. Y nuevamente, sobre una superficie dura, lo que vamos a hacer es poner con dos deditos y mire cómo le levanta, le abre la vía aérea. Ahí, ¿sí ve? Sí se nota, ¿verdad? Ahí se nota la vía aérea. Mire, con los dos deditos y levanta la vía aérea. Y ahí ventila con la técnica de los dos deditos. Todo esto va a estar en el canal de YouTube, sí, señores. Y así es como vamos a ventilar. Ahora, lo que vamos a hacer, como les dije, les iba a enseñar a ventilar. Cuando tenemos un paciente un bebé, podemos observar que necesitamos acolchonamiento debajo de los hombros. ¿Por qué? Porque el bebé no tiene la masa muscular que tienen los adultos y es por eso que tenemos que acolchonar debajo de los hombros, además de que el occipital es mucho más grande. Entonces, no sé si ahí se observa bien, si se puede observar de ahí o está muy lejos. Esto es un ratito. Ok, veamos ahí.
Yo creo que ahí estamos mejor. Ok, miren, entonces, ahí ustedes pueden observar, justamente ahí es lo que yo quiero que observen. Miren, cómo la posición del bebé cambia de la posición regular, normal, a la posición de olfateo. ¿Sí ven? Y es por eso que yo no tengo que preocuparme de estar abriendo la vía aérea cuando el paciente ya está acolchonado, porque la cabecita va a caer naturalmente y mi trabajo, miren, con los dos deditos es presionar la mascarilla y con estos dedos vamos a empezar a ventilar a nuestro paciente. En este caso, como es un paciente neonato, vamos a hacer una cada 3 segundos, ¿no es cierto? Ahí. Ya, así de facilito, señores. Simple y sencillo. La técnica es todo lo que haces. Ahora, si tú te vas a complicar la vida y se te cierra la vía aérea y tienes que empezar a abrir la aérea, mira, ahí tienes que abrir la vía aérea y obviamente tienes que empezar a presionar y utilizar la parte dura del hueso del paciente para mantener la vía aérea abierta. ¿Sí ven? Y se te complica la vida por nada. Cuando tú puedes utilizar tu conocimiento, la anatomía, en beneficio tuyo y de tu paciente y acolchonar debajo de tu paciente de esta forma que caiga. Y miren, en esta forma ya nosotros tenemos a nuestro paciente ventilado, solamente hasta que se eleve el pecho. Y nada más. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y nuestro paciente pediátrico está siendo ventilado. Simple y sencillo, señores. Así de simple y sencillo. Ahora vamos a volver a terminar lo que es hemorragias, señores. Aunque ya estamos tarde. Ya dejemos las hemorragias para la siguiente clase. ¿Qué dicen? ¿O terminamos las hemorragias ahora mismo? Sí, ok. Ok, entonces vamos a hacer esta vaina. Terminemos hemorragias entonces. Voy a guardar todo esto y... ok, eso todo quedó claro, súper bien. Vamos a irnos a circulación. Esto es más cortito que la vía aérea porque obviamente, señores, nosotros ya sabemos y la vía aérea es un poquito más complicado en pacientes pediátricos que en pacientes adultos, ¿no es cierto? Circulación. Después de detener cualquier hemorragia exsanguinante, asegúrese de que las vías respiratorias y la respiración sean adecuadas y luego proceda a una evaluación circulatoria. La frecuencia cardíaca del niño debe evaluarse e identificarse como taquicardia. El corazón late demasiado rápido. Normal o bradicardia, cuando late demasiado lento. Si el niño tiene bradicardia, regrese y vuelva a evaluar las vías respiratorias para frecuencias cardíacas normales o rápidas, busque signos de hipoperfusión. ¿Por qué? Recuerden, la causa número 1 para que los pacientes pediátricos caigan en una parada respiratoria y luego en una parada cardiorrespiratoria siempre va a ser la hipoxia. Por eso, si tú estás viendo que el paciente está teniendo algún tipo de problemas con la circulación, chequea la vía aérea. Algo está mal en esa vía aérea. Un niño con lesiones hemorrágicas puede mantener un volumen circulante adecuado, aumentando la resistencia vascular periférica para mantener la presión arterial media. ¿Por qué lo pueden hacer? Porque ellos, como están nuevecitos, están así salidos del paquete, ¿no es cierto? Entonces no tienen el problema de la esclerosis, el endurecimiento
de las venas y de las arterias, ¿no es cierto? Arteriosclerosis, exacto. Entonces, la evidencia clínica de este mecanismo compensatorio incluye tiempo prolongado de llenado capilar, palidez periférica o moteado, temperatura fría de la piel periférica y disminución de la intensidad de los pulsos periféricos. En los niños se desarrollan signos de hipotensión significativa con la pérdida de aproximadamente el 30% del volumen circulante. La hipotensión es un signo tardío de hipovolemia, ¿ok? Por eso es que aquí nosotros utilizamos el 30% en los pacientes pediátricos. Debido a su mayor reserva fisiológica, los niños con lesión hemorrágica frecuentemente presentan signos vitales solamente un poquito fuera de los parámetros, ¿no? No es tan anormal. La taquicardia inicial puede deberse a un estrés psicológico, al dolor o al miedo. Pero, señores, siempre en los pacientes pediátricos tenemos que chequear esa frecuencia cardíaca porque también puede ser los inicios de que te está diciendo que el paciente va a entrar en un shock compensado, Busquen signos de hipoperfusión y realice reevaluaciones frecuentes. Si el aumento de la resistencia vascular periférica no es suficiente para compensar la pérdida del volumen circulante, entonces la presión arterial ahí es cuando va a caer. Por eso los pacientes pediátricos compensan hasta que ya no pueden contener más y ¡pum! They crash, ¿no es cierto? Se descompensan inmediatamente y podemos ver justamente en la presión arterial y en los signos de la piel. El concepto de shock en evolución debe ser de suma importancia en el tratamiento inicial de un niño lesionado y en una indicación importante para el transporte de un centro de traumatología apropiado para una nueva evaluación y tratamiento de estos pacientes. Un niño con taquicardia e hipotensión, bueno, esto es en adultos también, ¿no es cierto? Hipotenso y taquicárdico todavía sigue compensando. Está experimentando una emergencia crítica que pone en peligro su vida. Shock descompensado. Ok, miren, en un paciente adulto, ¿qué es lo que nosotros siempre estamos esperando? Si le baja la presión, le tiene que subir la frecuencia cardíaca. Eso es un shock compensado. O sea, todavía estamos compensando. La frecuencia cardíaca baja y la frecuencia y la presión baja, entonces ya estamos en un shock descompensado. En los pediátricos, aquí, si es que el paciente está taquicárdico e hipotenso, eso quiere decir que ya está descompensado. Por eso es que les digo que estos peladitos, estos patojos, se descompensan así de rápido. La reanimación con líquidos debe iniciarse lo antes posible, pero no debe retrasarse en el transporte a un centro de traumatología. Señores, miren, nunca se queden en la escena tratando de iniciar un acceso intravenoso. Es lo más estúpido que alguien puede hacer porque tenemos el tiempo del transporte. En la escena tenemos que asegurarnos de qué, de lo primordial. Acuérdense, X, A, B es lo más importante. El C es en donde nosotros vamos a empezar a chequear qué es lo que pasa con el corazón. Y esto ya podemos iniciar en el traslado a nuestro hospital, el acceso intravenoso o el acceso intraóseo. Pero eso no es prioridad, jamás va a ser prioridad un acceso intravenoso o intraóseo. ¿Por qué? Lo importante es que empecemos el traslado para que este paciente que está crítico pueda llegar a un centro asistencial donde tienen más recursos. Al igual que en la evaluación de las vías respiratorias, una sola medición de la frecuencia cardíaca o la presión arterial no equivale a la estabilidad fisiológica. Por eso es que tenemos que hacer cada 5 minutos tenemos que chequear cuáles son los signos vitales. Especialmente, señores, miren, si es que nosotros tenemos un paciente que está súper inestable y tú estás utilizando
vasopresores, nosotros tenemos que evaluar los signos vitales después de cada minuto o después de cada 2 minutos. ¿Por qué? Porque estás utilizando vasopresores, estás utilizando epinefrina, estás utilizando medicamentos que va a empezar a jugar con la fluctuación, especialmente de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca. Por eso es que no puedes esperarte tus 5 minutos. Tiene que ser un monitoreo constante, continuo. Y especialmente en estos peladitos, en los pediatras, no podemos también descuidarnos. Cada 5 minutos es cuando se recomienda la valoración de signos vitales. Pero si tú ya empiezas a dar fluidoterapia y además de eso tienes que mantener a este paciente con vasopresores, señores, tenemos que hacer la evaluación cada minuto, cada 2 minutos, que les quede súper clarito, ¿ok? ¿Dónde nos quedamos? Las mediciones seriadas y las tendencias cambiantes de los signos vitales y el estado de perfusión son fundamentales para evaluar la evolución del estado hemodinámico de un niño en la fase de lesión aguda. La estrecha monitorización de los signos vitales es absolutamente esencial para reconocer los signos de un shock inminente, lo que permitirá realizar las intervenciones adecuadas para prevenir el deterioro clínico, proporcionar los rangos normales de frecuencia de pulso y de la presión arterial. Nuevamente, tú no tienes que aprenderte de memoria todos estos números. Miren, tú no tienes que aprenderte de memoria todos estos números, pero sí tú puedes tener referencias. Si quieres, puedes imprimirlo y ponerlo en la pared, o como nosotros tenemos en nuestra mochila, sacamos la mochila y ahí tenemos todos los puntos de referencia, ¿no? En un neonato de 0 a 1 mes, la frecuencia cardíaca tiene que ser de 120 a 200, pero cuando está durmiendo, entre 100 y 160. Así es como nosotros vamos monitorizando qué es lo que va pasando con tu paciente, ¿ok? Entonces, todos estos cuadritos son importantes que tú los tengas en tu ambulancia. Les voy a dejar ahí para ver si es que le pueden tomar una foto, ¿ok? Ok. Este es el cuadro de la presión arterial. ¿Quieren tomarle la foto? Ahí le pueden tomar la foto. Ok. Continuamos. Vamos a ir al D, la discapacidad. Después de la evaluación de la hemorragia exsanguinante, las vías respiratorias, la respiración, la circulación, el examen primario debe incluir una evaluación del estado neurológico. O sea, este es el D, ¿no es cierto? Aunque la escala del APU, alerta, responde, estímulo verbal, responde al estímulo doloroso y no responde, es una herramienta de evaluación sencilla, rápida, estado neurológico del niño es menos informativa que la escala de coma de Glasgow. Por eso es que necesitamos que la escala de coma de Glasgow debe combinarse con un examen cuidadoso de las pupilas para determinar si son iguales, si están redondas y están reactivas a la luz. ¿Se acuerdan que yo siempre les digo Pearl, ¿no es cierto? Pupilas iguales, redondas, reactivas a la luz. Al igual que a los adultos, la puntuación del Glasgow proporciona una evaluación más exhaustiva del estado neurológico y debe calcularse para cada paciente pediátrico con un traumatismo. Nuevamente, por eso es que nosotros siempre hacemos, ¿se acuerdan cómo nosotros hacemos? Ok, ADVI primerito para ver con qué estamos tratando, enfermo o crítico o sano, se ve bien. Entonces, cuando llegamos al D, ya realmente el APU ya lo hicimos en la evaluación primaria. Aquí en el D, lo que buscamos es obtener nuestro Glasgow, ¿no es cierto? Así que eso es importante. La puntuación del componente del motor del Glasgow puede ser tan útil como calcular el Glasgow total. Entonces, aquí lo único que va a cambiar es
en el verbal, porque en los pacientes que ya pueden comunicarse, pues vas a saber si está confundido o no. Mientras que en los otros pacientes pediátricos es, hey, está llorando inconsolablemente, no está llorando. Y esas son las variaciones en el Glasgow, ¿no es cierto? Yo les puse en el otro video la escala de coma de Glasgow compuesta para los pacientes pediátricos. La E, vamos a exponer. Los niños deben ser examinados para detectar otras lesiones potencialmente mortales. Sin embargo, si bien la exposición es crítica y necesaria para identificar las lesiones, los niños pueden asustarse al intentar quitarse la ropa. Si el niño pequeño o preescolar no está gravemente herido, un enfoque del examen físico de pies a cabeza puede ser menos aterrador. Explique mientras expone cada área y haga que uno de los padres esté presente siempre que sea posible. Miren, no es que siempre que sea posible, siempre los papás, el guardián, tiene que estar presente cuando tú estás haciendo este examen. Ahora, si tú vas a la escuela, por ejemplo, yo voy a las escuelas aquí cuando estamos en clases y llaman y está pasando algo, nosotros no nos quedamos solo con estos estudiantes. Siempre tiene que estar por lo menos la enfermera. Si es que no está la enfermera de la escuela, la maestra o el maestro, tenemos que tener siempre un testigo de lo que nosotros estamos haciendo. ¿Por qué? Porque muchísimo cuidado, señores, especialmente cuando estás haciendo esta exposición en la cabeza, de pies a cabeza, el examen de pies a cabeza, muchísimo cuidado con adultos, con niños y con bebés. Porque ahora, especialmente aquí en Estados Unidos, hay mucha gente que puede decir, hey, él me tocó inapropiadamente y te vas inmediatamente a investigación, te quitan el salario, te puedes ir preso, te quitan tu licencia, pierdes absolutamente todo. Nosotros tenemos la bendición de llevar nuestras cámaras y está todo grabado en las cámaras mía, de mi compañero, de mi supervisor. Pero además de eso, señores, nunca está de más tener testigos, tener a papá, tener a mamá, a los maestros, a los abuelitos, a quien sea. Cuando vamos a hacer la exposición del cabeza a pies, por favor, siempre tengan un testigo. Ojo, que en los pacientes pediátricos se recomienda en la temperatura. Por ejemplo, nosotros tenemos los termómetros rectales. ¿Por qué? Especialmente cuando nosotros estamos sospechando de un paciente febril y sepsis, entonces la mejor temperatura es la rectal. Pero cuando lo hacemos esto, lubriquen, expliquen a papá, a mamá, qué es lo que está haciendo, cuál es el procedimiento. No vaya a hacerle un chequeo de la temperatura rectal a la niña de 25 años. No. También se va a meter en problemas. La temperatura rectal, señores, solamente en pacientes menores de un añito, ¿ok? Menores de un añito, y mamá y papá siempre tienen que estar ahí. Con eso, pues, terminamos lo que es la exposición de cabeza a pies y el entorno. En el entorno también habla de la hipotermia. Después de que les descubrimos, hacemos examen cabeza a pies, los tenemos que volver a cubrir y eso sabemos que es para todos los pacientes. Tenemos que guardar el pudor de nuestros pacientes, ¿no es cierto? Ok, y hasta ahí hemos llegado, señores. Hasta ahí llegó la clase del día de hoy. La siguiente clase, la siguiente semana, vamos a iniciar con nuestra evaluación secundaria. La evaluación secundaria de los pacientes pediátricos. Y de ahí vamos al tratamiento. Ok, miren, esta semana aquí en Houston, Texas, tuvimos varios tiroteos en donde tuvimos diferentes personas heridas, entre ellos pacientes pediátricos, 13 años, 11 años y 7 años de edad. Pero para el siguiente estudio de caso, paciente mío,
fue una víctima que estuvo en medio de un tiroteo. Lamentablemente es un paciente masculino de 8 años de edad con una herida penetrante en el tórax. ¿Cómo lo tratamos? ¿Cuál es el tratamiento inicial? ¿Cuál es el tratamiento secundario? ¿Qué es lo que tú harías para mantener a este paciente estable hasta llegar al hospital pediátrico de trauma o al centro de trauma número 1? Eso es, señores. Hasta aquí hemos llegado. Gracias por estar aquí. Que Dios les bendiga. Buena noche. Y ahí se acabó. Ahí cortamos el YouTube. Hasta ahí llegamos. Ok, señores. Eso fue la clase del día de hoy. ¿Qué tal les pareció? Hasta ahí hemos llegado. No se olviden, señores, de seguirme en Facebook. En Facebook estoy como Dani Astudillo. Dani Astudillo. Y en Instagram también, para la gente que no sabe, aquí en TikTok me tumban los videos que son un poco gráficos y me tienen con problemas, me quieren cerrar la cuenta porque estoy enseñando ese tipo de cosas. Sin embargo, en Facebook y en Instagram no me hacen eso y ahí ustedes pueden ver otros videos que son muchísimo más gráficos y pueden seguir aprendiendo en una forma visual. Nuevamente, esto no es cuestión de morbo, como me hablan, ¿no? Que soy un morboso poniendo ese tipo de emergencias y heridas, sino que es más bien que ustedes se den cuenta cuál es la gravedad y qué tanto ustedes tienen que